Hola amigos, soy Dietrich Truxes, el Dr. Quesero. Bienvenidos una vez más a mi canal Dr. Quesero TV. Y si eres nuevo aquí, te sugiero suscribirte dándole clic a la campanita. Así no te perderás ninguno de los videos que continuamente estamos subiendo. También en la descripción tendrás los links de los videos más vistos. Y si quieres aprender a hacer quesos en casa, además quieres hacer comidas venezolanas con los quesos que hagas, mira todos mis videos, pues te ayudarán a desarrollar la experiencia que vas a necesitar para aprender a hacer queso. Todo de manera práctica y sencilla. Bueno, empecemos. Como sabes, los tequeños son uno de los platos más ricos de nuestra gastronomía. Con mi libro Quesos venezolanos y colombianos hechos en casa ya resolvimos el problema del queso. Y con el Tequeño-Matic, que es la maquinita que yo inventé para hacer los tequeños, resolvimos el problema de la enrollada. Con el Tequeño-Matic obtenemos sin mucho esfuerzo tequeños de unos 7 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hacer tequeños más grandes? Por ejemplo, tequeñones, o como dicen mis paisanos colombianos, deditos de queso. Bueno, yo diría dedotes, porque son más grandes. Bueno, les tengo la solución y se las voy a dar ya mismo. No le digan a nadie, bueno, solamente a mis suscriptores de Instagram y de YouTube. Bueno, les cuento. Inventé una forma de enrollar los tequeñones de manera rápida y muy sencilla y se las voy a enseñar en esta edición de Cheese O'Clock. Como vamos paso a paso desde la preparación de la masa, la parte del enrollado es una de las últimas, así que no dejen de verla para que aprendan a enrollar los tequeños de forma bien rápida y muy fácil. Bueno, vamos a preparar la masa, la vamos a mezclar y a extender y la vamos a laminar. La receta de los tequeños no se las voy a dar porque la receta detallada está en el webinar de cómo hacer tequeños venezolanos con el Tequeño-Matic. Allí está toda la información. También vamos a cortar el queso, a laminar la masa, en fin, les voy a detallar todo el proceso paso a paso. Les cuento que cuando empecé a hacer tequeños para vender, tenía reclamos de mis clientes de que los tequeños no salían iguales. Y claro, no podían salir iguales porque estaba cortando el queso a mano y era bastante laborioso. Por no decir que era un coñazo cortar el queso, como dicen mis amigos españoles. Les voy a enseñar cómo hago yo para que todos los palitos de queso salgan igualitos. También les voy a revelar qué tipo de queso a usar para hacer tequeños o tequeñones. Y si no quieren hacer el tequeño porque les da pereza o no quieren perder tiempo, les voy a indicar qué queso comprar dependiendo de la consistencia que quieran lograr. Y también les voy a dar un truquito que yo aplico para que los tequeños salgan súper ricos. Por último, les voy a enseñar mi técnica secreta para enrollar los tequeñones y lograr que el queso no se les salga. También les voy a decir cómo deben freírlo. En fin, les voy a dar muchísima información que les servirá cuando hagan los deditos de queso, pequeños o tequeñones o dedotes de queso, como los quieran llamar. Antes de empezar a trabajar, debemos esterilizar nuestra área de trabajo. Eso es muy pero muy importante, ya que vamos a poner en contacto la masa con el tope de la cocina. Y si este no está correctamente limpio, vamos a tener allí un foco de contaminación cruzada que nos puede enfermar y puede también enfermar a alguien de nuestra familia o algún cliente si es que deciden dedicarse a la venta de tequeños. Para esterilizar el tope, rocíen todo con una solución de cloro a 200 partes por millón y esperen 2 minutos para que la solución haga efecto y luego sequen con un toallín de papel. Y por amor de Dios, no usen trapos porque perderán el trabajo a menos que el trapo esté previamente esterilizado con la solución. Yo, que he usado trapos y papel, les sugiero usar toallines de papel porque son más prácticos, es más rápido y no son tan caros. Ahora empecemos a hacer la masa. Como les dije, la receta para la masa está en mi video de cómo hacer tequeños con el Tequeño-Matic. Véanlo para más detalles. Lo que yo hago cuando preparo la masa es mezclar primero la harina con la sal y el azúcar. Una vez mezclada, le coloco la margarina, también puedo usar mantequilla, y revuelvo hasta que la margarina ya está toda mezclada con la harina. Y por último, le coloco el agua. Ahora, les doy un tip. Cuando la masa esté lista, no intenten hacer de una vez los tequeños porque la masa, yo no sé qué es lo que tiene, pero si empezamos a amasarla inmediatamente después de mezclada, esta se nos devuelve. ¿Cómo es eso de que se nos devuelve? Bueno, que cuando le pasamos el rodillo, esta tiende a regresar a su posición inicial. La verdad que es un coñazo.
El secreto para que la masa no se devuelva y se fije a la mesa y quede aplastada cuando se le pase el rodillo, aunque todos no lo crean, es dejarla reposar por lo menos 15 o 30 minutos. Una vez reposada la masa, procedemos entonces a extenderla con el rodillo para formar láminas de nuestros futuros tequeñones. Y mientras esperamos que la masa repose, vamos ahora a cortar el queso. El tamaño del queso es de acuerdo a su gusto y por tratarse de tequeñones hay que ponerle un buen pedazo de queso. Yo a mis tequeños les pongo unos 9 gramos de queso por unidad, pero todo dependerá del tamaño que ustedes decidan fabricar. Para 9 gramos de queso, el tamaño es más o menos 1 centímetro por 1 centímetro por 7 centímetros de largo. Ahora bien, surge la pregunta del millón. ¿Qué tipo de queso vamos a ponerle a nuestros tequeñones? Hay que buscar un queso que sea compacto. Lo ideal es usar queso fresco y en mi libro Quesos Venezolanos y Colombianos Hechos en Casa está la receta de cómo hacerlo. También en el video de cómo hacer queso fresco está la forma de hacer un queso tipo cuajada que si la compactan pueden usarla para tequeños. Pero si no quieren hacer el queso porque les da pereza o porque simplemente no les da la gana, pueden usar queso halloumi. ¿Saben qué es el halloumi? Bueno, ya les voy a explicar. El halloumi es un queso de Chipre que venden en el supermercado y es muy rico. Con halloumi el queso no se derrite cuando frían los tequeñones, pero tampoco se les saldrá el queso, lo que lo hace muy práctico. La mala noticia es que es muy costoso. Aquí en Nueva Zelanda valen $6 200 gramos. Ahora, si quieren innovar con los tequeños de halloumi, pero no los consiguen en su país, en mi libro está la receta de cómo hacerlo. Y es súper fácil de hacer. No es nada complicado. El otro queso que pueden usar es queso mozzarella. Los tequeños con mozzarella quedan espectaculares porque el queso se estira y la sensación de estirado es muy original. Pero como la mozzarella tiene poca sal, quedan un poco insípidos. Sin embargo, yo descubrí la forma de corregir eso y aquí les va el secreto. Corten la mozzarella en palitos del tamaño que ustedes deseen y metan los palitos en una solución de sal al 20%, o mejor dicho, en salmuera al 20%. La receta de cómo preparar la salmuera está en mi video de cómo hacer tequeños con el tequeño Matic y también está en mi libro Quesos Venezolanos y Colombianos Hechos en Casa. Lo que yo hago es meter los palitos en la salmuera y en la medida que voy haciendo los tequeñones los voy sacando de la salmuera para que se vayan salando y así no esperamos tanto tiempo. La otra forma de salar la mozzarella es rociarle sal seca. De las dos formas funciona, así que no se preocupen. Si desean saber más de la maquinita para cortar queso, pronto la tendré disponible en mi sitio web, drquesero.com. Solo comenten aquí su interés y nos ponemos de acuerdo para ver cuál tamaño es el que desean. La que yo uso es la que corta el queso en 1 y 2 centímetros. Ya el largo se lo dan ustedes. Eso es más que suficiente y todos los pedazos quedan perfectos y el desperdicio no llega al 1%. Ya cortado el queso, procedemos ahora a realizar nuestras láminas de masa. Pueden hacerlo a mano, pero les participo que es bastante laborioso. Lo mejor es laminar la masa con la maquinita de hacer pasta. Si desean hacerlo a mano, vean mi video de cómo hacer tequeños con el tequeño Matic, que allí enseño la forma de cómo amasar a mano. Pero aquí vamos a laminar con la maquinita porque es más rápido. Con respecto a la maquinita, pueden usar la maquinita manual o la eléctrica. Yo uso la eléctrica porque es más rápido, pero la manual también sirve. Cuando laminen con la maquinita, empiecen laminando con el número donde la masa es más gruesa y van disminuyendo el espesor hasta llevar la masa a medio milímetro de espesor aproximadamente. En el caso de mi máquina de laminar, yo la llevo hasta el número 4, que es donde consigo el medio milímetro. Hay que llevar la masa lo más fina posible para darle varios pases cuando estemos enrollando, pero ya les explicaré más adelante en el video cuando empecemos a enrollar los tequeñones. La máquina que yo uso es italiana y es muy resistente. Es buenísima, aunque un poco cara, pero vale la pena la inversión. Como pueden ver, aquí estoy laminando la masa. Yo previamente extendí la masa con el rodillo y la estoy pasando por el tamaño más grueso hasta llevarla a medio milímetro. Ahora les voy a dar un dato. En vez de hacer tiras de 30 o 40 centímetros de largo y enrollar los tequeños con esas tiras, lo que vamos a hacer es un rollo largo, el cual vamos a cortar para hacer mini rollos con los que vamos a enrollar. Fíjense cómo una vez estirada la masa, hacemos un rollo grande
y dependiendo del ancho del rollo, sacamos las tiras con las que vamos a enrollar nuestros tequeños. El ancho para cortar la masa lo deciden ustedes, y eso dependerá de cómo quieran hacer sus tequeñones. Yo lo que hago es cortar la masa en unos 2,5 o 3 centímetros de ancho, y la longitud será de 1 o 2 metros dependiendo de la longitud del rollo. Ya con la masa lista, vamos ahora a enrollar. Esta técnica de enrollado evita que el queso se salga por los costados cuando estamos friendo nuestros deditos de queso o tequeñones o tequeños. Fíjense bien cómo yo hago. Para enrollar, tomamos un pedazo de queso y lo ponemos paralelamente a la tira de masa y lo envolvemos por la parte larga del queso, dándole una vuelta. Ya hecha la vuelta, giramos el queso unos 90 grados en sentido horario y procedemos a enrollar el tequeño o dedito transversalmente. Les doy otro tip. Para mayor rapidez al enrollar, cuando empiecen a enrollar transversalmente, en vez de enrollar con los dedos, háganlo con la palma de la mano. Me explico. Pongan la palma de la mano sobre el palito de queso, ya previamente preenrollado, y deslicen la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo les sea más cómodo. Yo lo hago hacia arriba, pero ese soy yo. La idea es que el queso se enrolle automáticamente al deslizar la mano, y ese primer giro enrollará el tequeño de izquierda a derecha. Una vez enrollado el tequeño transversalmente, cuidadosamente y con el dedo, tapen el extremo con la parte de la masa que aún queda sin enrollar y vuelvan a hacer el pase. Para hacer el segundo pase, una vez que hayan taponeado la esquina del tequeño, deslicen la mano nuevamente hacia arriba para que el tequeño gire transversalmente de nuevo. Ya hecho el segundo pase, pueden cortar la masa y la masa se pegará sola. Aquí les doy un truquito. Cuando deslicen la mano sobre el palito de queso, estiren la masa. Eso facilitará a que el palito se enrolle más fácilmente y el dedito, tequeño o como quieran llamarlo, quede apretado y compactado. Como todo en la vida, al principio les va a costar un poco, pero una vez que domine la técnica será muy fácil y rápido. En caso de que la masa no se pegue porque tiene mucha harina, pueden untar el extremo con un poquito de agua y eso pegará la masa. Cuando eso me pasa a mí, yo lo que hago es que meto el dedo en la salmuera y con esa agua pego la esquina del dedito de queso, o mejor dicho, del dedote de queso. Hagan lo mismo con cada pedacito de queso y hagan sus tequeñones. Pueden hacer los tequeñones de queso, de guayaba con queso con chocolate o chocolate solo, de queso con jalapeño, en fin, se los dejo a su imaginación. Para empacar los deditos de queso, pónganlos por capas y sepárenlos con papel film para que no se peguen. Ahora, para freírlos, es muy importante que los frían congelados con el aceite a 190 grados centígrados como mínimo y en tandas más o menos de 5. Eso si lo hacen en casa. Si tienen un freidor industrial, ya la cosa cambia. Tienen que hacer ensayo y error. Bueno amigos, espero que hayan aprendido a enrollar tequeñones o dedotes de queso o deditos con mi técnica secreta. De todas maneras, si están interesados en obtener más información sobre la forma de hacer la masa, cómo preparar el queso y todo lo que necesitan para hacerlo, asegúrense de darle clic al primer enlace de la descripción. Y si te gustó el video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas más videos que te ayudarán en la manufactura de quesos artesanales y mucho más. Échale también un vistazo a esta lista de reproducción de mis 10 videos más vistos. Allí verás testimonios de mis alumnos que ya están haciendo quesos y tequeños en casa. Todo con mis consejos. También encontrarás historias, webinarios, anécdotas muy divertidas y muchas cosas interesantes que te ayudarán en tu no tan largo viaje hacia la manufactura de quesos artesanales. Te recomiendo ver el video de mi alumna Alejandra, que vive en Australia. Búscalo en la parte de los testimonios, es súper divertido. Bueno, es todo por hoy y como siempre recuerda que una vida sin queso es como un romance sin besos. Nos vemos en el próximo video, cuídense.